¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Giovanni Sierra Olmos, soy egresado de la Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río de Tenería, Tenancingo, Estado de México, y soy de la generación 2005-2009. En esta ocasión voy a hablarles un poco acerca de la nueva escuela mexicana y cómo es en parte su concreción en el programa de estudios 2022, la propuesta del programa de estudios 2022, que en este caso sería para educación básica, es decir, para primaria, secundaria y preescolar. Para empezar, me gustaría comentarles que si bien ahorita lo que está un tanto en boga es el asunto de los programas de estudio para educación básica, la nueva escuela mexicana no es nada más el programa de estudios, implica toda una serie de políticas educativas, de programas y demás iniciativas que abarcan un gran número de años escolares, al menos en la educación formal. Hay un plan incluso de la Secretaría de Educación Pública que se llama 023. Esto quiere decir que implica desde la educación inicial y concluye al momento en que las o los estudiantes terminan su educación universitaria. Por eso se le denomina este plan, el programa, el plan 023. Ahora, de manera muy general voy a plantear algunos puntos que tienen que ver con este asunto académico que también caracteriza a las normales rurales, a las y los normalistas rurales, y cómo es que la nueva escuela mexicana y el programa de estudios en concreto implican y representan una posibilidad de lo que hemos hablado y por lo que hemos luchado, algunos en menor medida, algunos en mayor medida, desde hace ya muchos años, otros no tantos años. Para empezar, porque la nueva escuela mexicana, incluyendo el programa de estudios, tienen su sustento, su base consolidada en las pedagogías populares, en la educación popular. La educación popular, que no es un tema nuevo, sin embargo, una parte de lo novedoso es que se propone desde la parte oficial, desde el ámbito de la Secretaría de Educación Pública. Las pedagogías populares tienen ya décadas que están trabajando, hay muchos ejemplos de escuelas alternativas, de pedagogías alternativas, de pedagogías críticas, que siempre han trabajado al margen de lo oficial. Eso no es lo nuevo, y no nada más en México, a lo largo de América Latina y algunas partes de Europa. Hay ejemplos de escuelas que trabajan al margen de lo oficial, que hacen lo que les corresponde porque se los pide el sistema educativo nacional, pero que además realizan este proceso descolonizador que nos lleva a desarrollar prácticas efectivas para la comunidad y que son significativas y que además resuelven problemas, ¿sí? Ese es un extra, esas son las educaciones populares, que surgen y trabajan a partir del contexto, pero al margen de lo oficial, o al menos así había sido antes. A lo que le apuesta la nueva escuela mexicana, a partir del programa de estudios y de otras políticas educativas, es precisamente que este asunto de las pedagogías críticas, de las pedagogías latinoamericanas y decoloniales, se vuelva un asunto de urgencia. Es decir, que las y los docentes, junto con todas las comunidades educativas y las comunidades en general, puedan desarrollar proyectos, puedan desarrollar programas que sean útiles para las personas que están dentro de esta comunidad. Y la comunidad debe ser entendida, desde luego, por las personas que la integran, la parte de la infraestructura, pero también las interacciones que se gestan entre estas personas. Esto quiere decir que no únicamente hablamos de una cuestión mecánica en la que el docente, la docente da clases y entonces la escuela se vuelve en esta burbuja aislada del entorno en el que se encuentra, sino que más bien es la propuesta de la nueva escuela mexicana, busca analizar todas estas interacciones que se dan a partir de las relaciones de poder, y también se busca que estas relaciones de poder, que siempre están presentes en el ámbito social, sean lo más horizontales posible. Es decir, pugna para que estas relaciones verticales puedan ser disipadas, que puedan ser eliminadas a partir precisamente del reconocimiento de las otras personas, el reconocimiento que teóricamente se llama de la otredad. Ahora, desde estas perspectivas, desde luego, hay mucho tramo que recorrer, porque una de las críticas que pudiéramos hacer, que pues a final de cuentas tienen que hacerse a estos planteamientos de la nueva escuela mexicana, es que supone que todas las maestras y los maestros estamos preparados y preparadas para desarrollar estas pedagogías diferentes, cuando en el terreno de las realidades no es así.
Entonces ahí entraríamos en una dinámica de lo que se denomina teóricamente como el currículum oculto, que son aquellas prácticas que no están establecidas dentro de los programas de estudio, pero que al final de cuentas se desarrollan, ¿sí? Estas prácticas, por ejemplo, que nos dicen, o que algunos maestros y maestras desarrollan a partir de sus construcciones sociales y de sus construcciones históricas, porque somos seres sociohistóricos. Entonces, en ese sentido, hay maestros y maestras que ponen ciertas actividades para niños, para alumnos hombres, y otras para alumnas mujeres. Por ejemplo, ustedes recordarán el clásico ejemplo, a ver, cuando hacemos el aseo, ¿qué hacen los niños? Los niños cargan las bancas, las niñas toman el trapeador o toman la escoba, porque les asignamos roles, no porque esté establecido en un programa de estudios, sino porque al final de cuentas son dinámicas que así se generan. Si al maestro o la maestra tiene mayor preferencia por trabajar determinada asignatura, español, le va a dar más peso a esa asignatura y le va a restar a otras que bien probablemente los alumnos o alumnas requieran. Entonces, en ese terreno de lo que se hace pero que no está plasmado en los programas de estudio, es una cuestión que desde luego en algunas ocasiones es violenta con niños y niñas, pero que también nos brinda otra posibilidad. Esta posibilidad que se trabajaba de manera alternativa. Un ejemplo de ello puede ser lo que en algún momento un compañero comentaba. Al momento de abordar la temática sobre la llegada de Cristóbal Colón al continente que él llamó América, que desde Europa se llamó América, regularmente las maestras y maestros lo abordan desde esa perspectiva. Es decir, dicen, es que vamos a celebrar el descubrimiento de América, el Día de la Raza. Desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana y del programa de estudio 2022, se busca deconstruir estas circunstancias, se busca desde el planteamiento decolonial. Es decir, en lugar de hablar de un descubrimiento de América, en lugar de hablar de que llegaron los españoles a civilizarnos, entonces tendríamos que hablar de genocidios, tendríamos que hablar de epistemicidios, porque al final de cuentas lo que hicieron aquí en lo que en ese entonces se llamaba Abya Yala fue exterminar poblaciones completas, violentar a mujeres, violentar a hombres y además de todo ello, extinguieron culturas enteras a partir de la fuerza, a partir de la ideologización y otras tantas circunstancias igual de lamentables. Entonces, desde esta perspectiva, desde todo este contexto que planteo a partir de la nueva escuela mexicana y el programa de estudios, él representa una posibilidad no nada más para la gente que somos egresados o egresadas de las normales rurales, quienes ya traemos cierta formación precisamente por este eje político que se maneja dentro de las normales rurales. Y político, aquí sí me gustaría hacer una distinción, porque muchas veces se confunde lo político con lo partidista. Lo político tiene que ver precisamente con estas relaciones de poder, con este análisis de las circunstancias en las que vivimos, lo que en algunas ocasiones se denomina como el status quo, es decir, el estado en el que se encuentran las cosas, y cómo a partir del análisis que realizamos buscamos transformar nuestras condiciones actuales para mejorarlas y que sean más justas. No nada más para nosotros como individuos, sino también en el reconocimiento de un sujeto colectivo que es en el que nos desarrollamos. En ese sentido, entonces, el eje político que se trabaja en las normales rurales nos da elementos no solo para entender y asimilar los planteamientos de la nueva escuela mexicana, sino también para emprender acciones que sean congruentes con esta parte que plantea. Ahora, desde luego que aquí estamos claros en que ninguna realidad, ninguna injusticia se transforma por decreto. Y también ese es un asunto que hay que tener bien claro. Se acompaña, o en mi caso acompaño y apoyo los planteamientos de la nueva escuela mexicana y el programa de estudios, pero no desde un posicionamiento ingenuo, sino más bien desde el reconocimiento que también hay cosas que criticarle a estos planteamientos y que desde luego el que estén escritos en un papel no implica que automáticamente se van a modificar las circunstancias, que además son opresivas tanto con alumnos y alumnas como con maestros y maestras, porque el sistema educativo está diseñado de tal forma vertical que al final de cuentas nos orilla o les orilla muchas veces a simular a partir de todas estas circunstancias administrativas que se requieren. Desde luego, hace falta cambiar muchísimas otras cosas que tienen que ver con lo burocrático, pero el hecho de que esté planteado en el programa de estudios oficial y que además esté vinculado y anclado desde unas
desde teorías sustentadas en la educación popular, me parece que ese nos da pie para poder seguir abonándole a este asunto de la transformación y de las prácticas diferentes a las funcionalistas que ya conocemos de prácticamente toda la vida. Ahora, existen varios retos que hay que asumir como docentes. Si es que nos tratamos de asumir como docentes críticos, tendríamos que asumir varias cosas. Primero es la ruptura epistemológica, porque nosotros fuimos educados y educadas desde una visión diferente de educación, valga la redundancia. Pero entonces, para poder desarrollar todos estos planteamientos, primero tendremos que partir desde una perspectiva dialógica horizontal. Que esto quiere decir que entonces tendremos que romper con esta parte del adultocentrismo, en el que nos dice que nosotros, por ser adultos, por ser personas adultas, al final de cuentas somos superiores a niños y niñas porque nosotros poseemos el conocimiento y ellos y ellas no. Eso por una parte. Por otra parte, tendremos que pugnar también por romper algunos esquemas que tienen que ver con esto que Freire llamaba la educación bancaria. Al asumirnos desde una posición superior académica, entonces, pues nosotros seríamos desde la educación bancaria quienes depositemos el conocimiento en alumnos y alumnas, cuando en realidad no es así. El mismo Freire dice esto en algunas de sus frases. Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos y todas nos educamos con la mediación del mundo, y aquí le podríamos agregar en comunidad, porque las transformaciones, que tanto la que plantea el programa de estudios como todas que busquen un mundo más justo, tienen que ser en colectivo, en comunidad. Si lo hacemos de manera aislada, de manera individual, pues entonces, a final de cuentas, esto no va a trascender, porque no va más allá. Y eso lo practicábamos mucho en las normales rurales, o al menos ahí donde estaba yo en la normal. Primero porque nos reuníamos constantemente en los círculos de estudio, teníamos algunas revisiones teóricas. A Paulo Freire, por ejemplo, yo lo conocí en la normal rural. En ese entonces no lo podía asimilar tal vez de la misma forma que lo asimilo en estos momentos, pero al final de cuentas me dio un punto de partida para yo al menos saber que existían educaciones diferentes a la que estábamos acostumbrados. Ahora, ¿por qué comento que pues, de cierta forma esto se asocia o se vincula directamente con el normalismo rural? Porque dentro de las normales rurales, o al menos eso es lo que se pretende, se busca la problematización, ¿sí? Se busca precisamente la transformación desde los espacios en los que estemos. Y en la educación, la formación dentro de las normales rurales nos da elementos que nos pueden ayudar, o que nos ayudan, mejor dicho, para poder desarrollar todas estas cuestiones teóricas y llevarlas a la práctica. Pero en ese asunto de no caer en la ingenuidad, también es importante decir que esas herramientas teóricas habrá quien las use precisamente para esa transformación, pero también se vuelven herramientas demagógicas. Es decir, que desde el discurso se convenza a personas, se secuestren estas categorías como la libertad, por ejemplo, el pensamiento crítico y todos estos asuntos, y se utilicen para seguir perpetuando las violencias y para seguir perpetuando las relaciones jerárquicamente desiguales. Entonces, en ese sentido, creo que como normalistas rurales, y no nada más, insisto, es privativo de las y los normalistas rurales, sino en general de todas las personas que nos dedicamos al asunto de la educación, tenemos una deuda histórica que tendremos que ir saldando a partir de la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si yo me asumo como un docente crítico, entonces necesariamente tengo que actuar así. Esto no quiere decir que vamos a caer en los esencialismos, desde luego que no. Somos seres que estamos en constante contradicción. Pero me parece que es muy importante que le estemos apuntando precisamente a este asunto de la congruencia como punto de partida para poder analizar todas las realidades en las que vivimos. Y a partir de esto que les comento, entonces la nueva escuela mexicana y sus planteamientos, aún con todas estas cuestiones que deben de ser criticadas, que deben de ser analizadas y no seguir de manera ciega como se hace con otros programas, con otras políticas, pues aún así representa una posibilidad de transformación, no nada más dentro de las escuelas, sino de una transformación que trascienda precisamente todos estos muros de los que siempre hemos hablado. Ya para concluir, pues bueno, no hay nada más que decir que independientemente de que seamos egresados de normales rurales o no, que dicho sea de paso, ahí adquirimos algunos elementos y pues creo que siempre lo dijimos dentro de la normal,
pues este asunto de la congruencia y las contradicciones que vivimos me parece que nos dan pie para seguir repensando, para seguir reflexionando, analizándolos de manera individual y colectiva, pero sí es una responsabilidad que implica el tener esos orígenes, el tener esa formación, porque de lo contrario, pues entonces estaríamos apropiándonos culturalmente de ciertas características y pues podemos seguir por la vida actuando en consecuencia, con congruencia, o a final de cuentas terminar simulando y aprovechar estos elementos retóricos y teóricos para seguir perpetuando todas las violencias e injusticias en las que vivimos.